pero creo que porque se mezclaron conceptos. Entonces esta vez yo le propongo, Gloria, ordenarnos y primero hablar del caso para que por enésima vez podamos explicar de qué se trata esto. A ver, este es un caso, como siempre trato de señalarlo, complejo, efectivamente, y que no es nada popular, porque efectivamente la gente quisiera que no se viera los, digamos, ese tipo de asuntos en algo que nosotros todos hemos valorado como una acción heroica de parte de los comandos. Pero eso no está en discusión, ¿no es cierto? Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es el hecho de que hubieran existido, que nosotros creemos que sí existió, 3 ejecuciones extrajudiciales de personas que hubieran sido, que fueron detenidas y otros rendidos. Hay testimonios sobre eso, hay pruebas sobre eso. Nosotros presentamos el caso ante el sistema interamericano cuando la Corte Suprema decidió, en última instancia, dividir el caso en 2 y habilitar el foro militar para el conocimiento, investigación y proceso de un caso que para nosotros es una grave violación a los derechos humanos. Ok, detengámonos ahí para que la gente entienda. ¿Cuándo se activa el sistema supranacional? Cuando la justicia del país no atiende las necesidades de las personas que están solicitando que se haga justicia. Entonces, cuando una persona considera que no se ha hecho justicia en su caso, por X razones, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es cierto? Explíquenos por qué usted considera que no se hizo justicia cuando una en este persona considera de que se ha violado sus derechos convencionales, debido proceso, etcétera, puede acudir. No cualquier, no porque no se me hizo justicia, sino porque dentro de ese procedimiento no se han cumplido con los estándares convencionales que dicta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Claro, el concepto no es que no se haya hecho justicia, claro, porque sino no es que todos, no se ha atendido el caso de una manera correcta. Correcta. Entonces, para nosotros, el hecho de que se haya llevado el caso, parte del caso se haya ido al foro militar, para nosotros constituye un grave retroceso. Ya la Corte Interamericana había señalado en múltiples ocasiones que los foros militares no son competentes para conocer e investigar los hechos de graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, para nosotros, el que la Corte Suprema decidiera esta situación era un grave retroceso. Por eso es que acudimos y presentamos el caso ante el sistema interamericano, porque es lo que correspondía. Tienes un fallo de la Corte Suprema, presentas el caso ante el sistema interamericano para que el sistema interamericano señale efectivamente si es que ha habido o no. Explíquenos bien cómo fue el fallo de la Corte Suprema. El caso de la Corte Suprema dijo que el caso se dividía en 2. Una parte de las personas que habían estado involucradas, que eran 16, me parece que eran 16 personas que estuvieron directamente involucradas en el operativo Chavín de Huántar, fueran al foro militar, y otro grupo de personas que eran, digamos, los que estaban siendo considerados por la Fiscalía como autores mediatos, pero 2 de las personas que estaban también dentro del operativo, que era Zamudio Aliaga y Guamán Azcurra, pasaran al fuero común. Entonces, el caso lo dividen en 2. Para nosotros eso no tenía ningún sentido. Habilitar el foro militar por un lado y dividir un caso en 2. Ahora, en el foro militar... ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2002. Para nosotros, y eso quiero aclararlo, nosotros no presentamos una denuncia contra todos los comandos y la Fiscalía tampoco lo hizo. Quien hizo la denuncia contra todos los comandos fue el entonces procurador del Ministerio de Defensa, creo que era, y el actual presidente del Foro Militar Policial, el doctor Ramos. Él fue el que presentó una denuncia contra todos los comandos por homicidio, y ni siquiera en agravio de todos, de los que se consideraban en el foro común, sino incluyó a Rolly Rojas, incluyó a Ludina Villoslada, que no eran parte de agraviada del proceso que se estaba iniciando. Es decir, fue por esa causa que a todos los comandos se les llamó como inculpados en el foro militar. ¿Y por qué hicieron eso, considera usted? Habrá que preguntarle al general Ramos cuáles fueron los motivos o qué indicios tenía él para presumir que todos los comandos estaban involucrados en las ejecuciones que se habían denunciado en el foro común, más
otros casos que no estaban siendo ventilados en el foro común. O sea, el procurador del Ministerio de Defensa pensaba que todos los comandos eran responsables o tenía algún indicio, porque tú no haces una denuncia pero si ni no tienes siquiera un ustedes indicio. estaban pidiendo eso. Nosotros no habíamos pedido jamás eso. Incluso la Fiscalía centró su investigación en los que tenían que ver en la ejecución, los que pudieran haber tenido que ver algo en la ejecución de Ermaluz Meléndez Cuevas y Víctor Peceros Pedraza, y los que tenían que ver en la ejecución de Eduardo Cruz Sánchez. No tenía nada que ver. Tito. De camarada Tito. Este es el famoso escuadrón de gallinazos. O sea, en ese momento la Fiscalía lo tenía, digamos, centrado en algunos jefes del operativo y los que tenían que ver en la intervención en el cuarto I, que fue donde se ejecutó supuestamente esta ejecución. No eran todos los comandos, no eran específicamente todos los encargados de las ejecuciones. Eran exclusivamente los que tenían que responder en esta investigación judicial. ¿Y en qué momento se abre todo el proceso a todos los comandos? En el foro militar. ¿Pero en qué año? En el 2002. En ese mismo momento. En ese mismo momento. O sea, el año 2002 es el momento clave. Claro, entonces, ¿por qué lo hizo el general Ramos, hoy presidente del Foro Militar Policial? Eso le tendría que responder. ¿Bajo qué indicio, bajo qué prueba, bajo qué conocimiento él pensaba que todos los comandos eran responsables de esas tres ejecuciones? ¿Pero usted no piensa más... eso? No, por supuesto que no. ¿Y qué piensa de los comandos usted? Nosotros, como lo hemos señalado una y mil veces, que efectivamente nosotros estamos y valoramos la acción de rescate y creemos firmemente de que el Estado no solamente tenía el deber, sino también el derecho de intervenir y garantizar la vida de los rehenes. Lo que cuestionamos nosotros es que habiendo existido, desde nuestro punto de vista, detenidos o rendidos, se haya violentado el derecho a la vida de estas personas que ya estaban fuera de combate. Ese es el punto. Ese es nuestro cuestionamiento. No estamos cuestionando de que los comandos no hayan tenido derecho de intervenir, que el Estado no haya derecho de intervenir. Eso no está en cuestionamiento, de ninguna manera. ¿Y por qué se ha hecho toda esta tergiversación de la realidad, de que ustedes son los abogados de los terroristas, que quieren meter presos todos los comandos? Porque hay intereses políticos. Hay gente que se monta sobre este caso para sacar un perfil político. Tú has visto, o sea, el doctor Antero Flores Arauz está haciendo su campaña electoral, precisamente el defensor de los comandos se va hasta San José de Costa Rica a decir yo vengo a dar el discurso o un alegato en favor de los comandos. Pero los comandos no están siendo... No estaban, y le dijeron en la puerta, le dijeron, disculpe, usted no puede pasar, usted no puede intervenir. No, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Al final dejó un Pero amicus. los comandos, para empezar, el proceso no es con el Estado. Y eso no es con los comandos. Claro, y no quieren entender o entienden, pero el interés es tergiversar toda esta situación, malinformar a la opinión pública para tener simplemente algo de qué exacerbar. O sea, ¿le va a pasar algo a los comandos luego de este proceso de la Corte Interamericana? No. ¿Los van a meter presos a los comandos? No. ¿Los van a sancionar económicamente? ¿A los comandos por qué? Esa es la pregunta. No, pues. o sea, lo que nosotros estamos discutiendo en la comisión, en la Corte Interamericana... Es si el Estado peruano se comportó adecuadamente en este proceso. Ahora... Eso es, ¿no? Eso es. Y lo que va a haber es una sanción al Estado por no haber estado a la altura. Para nosotros, la Corte Suprema dio pasos atrás y sería para nosotros grave que la Corte Interamericana señalara y habilitara al Foro Militar contra toda su jurisprudencia. Eso quiere decir que mañana o pasado mañana, caso Frontón se archiva porque ya fue investigado por el Foro Militar. ¿No es cierto? Caso Ajomarca, que también fue visto en el Foro Militar, también ya es válido lo que se juzgó en el Foro Militar. Y así, innumerables casos, cuando el Foro Militar fue utilizado precisamente como una garantía de impunidad para un montón de violaciones a los derechos humanos, para graves situaciones de derechos humanos. Para nosotros, ese fue nuestro principal motivo para ir a la Comisión y ahora a la Corte Interamericana, porque para nosotros es un retroceso que se habilite el Foro Militar. Ahora, todos dicen, bueno, pero es que este caso empezó en el 2002. Sí, pero si en el año 97 se hubieran hecho las cosas correctamente, no hubieran impedido que el juez o que el fiscal
que acudieron a la residencia hubieran entrado, si no hubieran impedido que criminalística entrara, que se tomaran las huellas, que vieran la escena y levantaran todos los procedimientos que se tienen que hacerse, si no hubieran evitado que los médicos de medicina legal fueran los que hicieran la autopsia, tal vez en el 97, desde el 97 se hubiera conocido qué cosa pasó al interior. Pero ellos evitaron eso porque todo fue bajo juez militar, fiscal militar, médicos militares. Ahora, lo que pasa es que ahora entramos en la segunda parte de la entrevista y aquí es donde la cosa se complica, porque en ese momento, claro, Fujimori y Montesinos convirtieron esto en una porquería, pero el Estado estaba en jaque por el terrorismo. Sí. A mí me parece que hasta cierto punto, por ejemplo, los jueces sin rostro fueron necesarios. Después sí la justicia se tuvo que reinventar y los procesos tuvieron que volver a hacerse bajo el fuero civil, lo cual estuvo bien. Pero los jueces no podían dar sentencias porque los mataban, a ellos y a toda su familia, los terroristas. Entonces se lo planteo con mucha serenidad, Gloria, Sí. para que nos entendamos. Mira. Necesitábamos tener firmeza desde el Estado para poder hacer las cosas. Porque si venía criminalística, si se empezaban a hacer estas cosas, el terrorismo nos desbordaba. Entonces yo simplemente le planteo, no sé, Sí. o sea, entendamos en el contexto en el que estábamos. Mira, yo creo que lo que tú has señalado es totalmente erróneo. A una persona no se le puede juzgar sin conocer, primero, o sea, si tú vas, yo ahora puedo decir, esta o sea, persona... estaba cerrado, el Estado estaba como bien cerrado, puede, ¿no? O sea, no justifico las no, atrocidades que cometió mecanismos. Fujimori y Montesinos, ¿ah? O sea, yo no, incluso no me estoy... Pero en ese momento, en no me ese estoy contexto, refiriendo. estábamos en jaque por el terrorismo. A ver, ¿quieres que te explique? Te explico. Yo he asistido a muchos juicios con jueces sin rostro. A mí me encapuchaban como abogada para ingresar al sitio donde tenía que ser. Me llevaban por diversos sitios. Estaban con las armas al costado y me decían, cuidado, que se vaya a caer, se me vaya a escapar un tiro. Yo, que iba como abogada privada, porque en ese tiempo ni siquiera trabajaba como abogada, iba como abogada privada. Para mí eso era una amenaza. ¿Qué es lo que querían hacer? Que no hubiera abogados privados. Yo he estado ahí cuando a muchos de patrocinados que Pero teníamos es que que al ver... juez lo mataban. Y yo, por ejemplo, ¿y por qué tenían que amenazarme a mí? Pero es que por eso digo, Espérate, era una época venía un difícil testigo, para el país. venía un testigo con capucha y señalaba, sí. Y después cuando le decía, ¿tú has reconocido la voz? Bueno, algo y reconoció la voz. Yo le debía plata a esta persona. Investigamos efectivamente el arrepentido, el testigo anónimo, había sido la persona que le debía dinero o que habían tenido problemas amorosos. Por eso es que a las finales hubieron más de 1000 personas que tuvieron que ser indultadas por error. Pero por eso hubo Ya. el trabajo de gente como Hubert Lancier, que fue muy importante. Ya. Salieron resultados durante el régimen de Fujimori y luego se volvieron ¿Y a hacer los quién procesos. ¿Y quién les devolvió la honra? ¿Y quién les devolvió los años que ¿Pero pasaron qué en hacíamos, prisión? Gloria? Yo no estoy justificándolo, pero estoy tratando A de ver, encontrar una hasta respuesta. ahora Marta Chávez los llama terroristas. Hasta ahora Marta Chávez los llama terroristas. Hasta ahora mucha gente le dice, tú fuiste indultado, pero la congresista Marta Chávez dice que son terroristas. ¿Quién les devuelve eso? Pero centrémonos en este caso. O sea, tú dices que era necesario que no ingresara criminalística. Yo no digo eso. Estoy tratando de poner en contexto las cosas. Poniendo en está contexto, bien. el Estado estaba hackeado, yo efectivamente. entiendo. Había una acción Entiendo criminal, lo que me dices. había una acción criminal del MRTA, había tomado la vida, la libertad de un número importante de personas y estaban amenazando su vida y toda nuestra vida también, porque todos estábamos, como decir, con la vida en un hilo. Y se hizo el operativo, bien, aplausos, pero después de que estas personas fueron ejecutadas, porque fueron ejecutadas desde mi punto de vista, eso nadie lo va a avalar. o sea, si hubieras conocido desde el año 97, si hubieran habido toda la debida diligencia para conocerlo. Pero no lo hicieron, ¿por qué? Porque sabían lo que había ocurrido adentro. Correcto, pero lo terrible, Gloria, y aquí sí vamos a estar de acuerdo los dos, es que hay gente hoy en día que dice, está bien que los hayan matado por terrucos, ¿o no? Hay mucha gente que cree que esto es la solución. No, que hay la gente muerte, que avala eso, que los maten. que los maten.
Claro. Extrajudicialmente Mira, está bien. Hace 2 o 3 días, una persona que ha sido defensora de derechos humanos me dijo, ay, pero tal vez eso fue lo correcto. El ejecutar a personas, discúlpame. No, eso no Yo está creo bien. que eso no y está bien para nos hace nadie. más salvajes que cualquier terrorista. Por supuesto. O sea, solo pensar eso nos tú hace solo más pensar salvaje que cualquier terrorista. Que cualquier terrorista, o sea, nos hace más severos que Abimael Guzmán. hay pruebas que hubieron las ejecuciones. Ahora, no exacerbemos esta situación. A mí me dijeron ayer en una reunión que tuvimos, que me dijeron, ¿quién gana, quién pierde? Yo creo que lo que para mí puede haber en la Corte Interamericana es avances en el derecho y retrocesos. Porque más allá del caso, esto va a tener repercusiones en otros casos. Ya, pero no va a haber indemnización tampoco. Puede que sí, puede que no. ¿Pero ustedes están pidiendo eso? Nosotros no hemos pedido indemnización. ¿Pero qué es lo que puede decidir Ahora, la Corte? yo sí le puedo decir una cosa que ha dicho el ministro, que acabo de ver, que dice el ministro, que indemnizaciones para las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones no hemos pedido indemnización. Nosotros lo que hemos señalado... Esa es la otra, que ustedes viven mamando del eterno. En ningún caso. No, pero incluso, es que no, le estoy tirando todas a las personas que han las venido, cantaletas típicas, ¿no? Que van las en contra personas que han de las venido ONG de y han derechos dicho humanos. en medios periodísticos que nosotros vivimos, incluso Sí. a Jan Pietri, que vino acá y dijo que sí, que nosotros cobrábamos y no sé qué, nosotros le mandamos una carta notarial. Y en la carta notarial de respuesta nos dijo, bueno, ahora me aclaran que no es así, yo no sabía. O sea, si no sabes, ¿para qué hablas? Igual, la señora Adelia Muñoz, no sé qué cosa le dijo al diario Correo, nosotros le hemos mandado una carta notarial y me dice, no, yo no he dicho eso, que Correcto. yo no me acuerdo. Bueno, Y ¿qué hemos puede escrito al pasar? diario Correo. ¿Qué puede pasar? Lo que te quiero decir es que hay mucha gente que se llena la boca de decir cosas que después no pueden sostener. Nosotros no estamos, ni cobramos en ningún caso, ni en Barrios Altos, ni Cantuta, ni en todos los casos que hemos llevado ante el sistema interamericano. Pero entonces, ¿de qué viven? ¿Cómo se sostienen? No, nosotros nos vivimos de eso. Nosotros tenemos algunas donaciones de algunas organizaciones internacionales. Nosotros no le cobramos a las personas. Las reparaciones perderían el sentido Claro. si nosotros les cobráramos un porcentaje a las víctimas. Ahí las víctimas incluso hicieron una carta, se las mandaron a algunos periodistas y creo que ninguno la ha querido leer. Es importante porque el trabajo que hacen porque ustedes. le ha dicho la que nosotros no cantidad debemos estar de cobrando. atrocidades que hemos vivido en este país, las violaciones terribles a los derechos Ahora, humanos que nos hemos dicen tenido. que nosotros defendemos solamente terroristas. Y yo ayer les puse un ejemplo. Nosotros hemos representado a Mariela Barreto. Mariela Barreto era una miembro del destacamento Colina. Participó en el caso Barrios Altos. Y por eso nosotros vamos a decir, no te vamos a defender, tú no tenías derecho. Hasta ahora sus padres siguen llorando porque hasta ahora no aparece la cabeza de Mariela Barreto, ni sus manos. Y la gente que la asesinó todavía sigue impune. Y nosotros la hemos representado ante el sistema interamericano y la representamos aquí. ¿Y alguien se acuerda de eso? ¿O me van a decir que Mariela Barreto era una terrorista? También nosotros hemos representado al general Robles en el sistema interamericano. ¿El general Robles es un miembro de Sendero Luminoso del MRTA? No. Entonces, yo lo que quiero que quede claro, y nosotros hemos mandado un comunicado como SEGIL y como APRODE, cuáles son los puntos en controversia y qué es lo que pretendemos en la Corte Interamericana. Eso, explíquenos, por favor, rápidamente para terminar ya. Lo que pretendemos es efectivamente que se señale si hubo violaciones o no al derecho a la vida de estas personas. La Corte determinará. Y si el Estado realizó las acciones necesarias de acuerdo a los estándares internacionales para una debida investigación. Si no se hizo, la Corte determinará qué es lo que hay que hacer. El ministro de Justicia era entonces procurador del Ministerio de Defensa en el juicio que se hizo internamente. Él no impugnó la sentencia donde se señalaba que hubo una ejecución extrajudicial. Él estuvo de acuerdo con que a Tito se le ejecutó extrajudicialmente. Sí, claro. Entonces, que no se llene la boca ahora de decir que la Corte no va a decir, ¿no? O sea, por favor, cierto. más seriedad. Adrián Sen más no seriedad. impugnó la sentencia. No impugnó la sentencia. Es que las pruebas demuestran de que lo más probable es que hubo Es una más, ejecución. incluso Y ahora él cuando- dice que las pruebas determinan que no. Por eso, vean el video de la audiencia, la Corte le dice, oiga, señor Estado, ustedes pónganse de acuerdo. Usted viene y me dice que no hubo ejecuciones extrajudiciales, pero el Ministerio Público, el Poder Judicial, en el foro interno dicen que sí, que hubo por lo menos una. ¿Cuál es la posición del Estado? Les pregunto. No, sí, no, sí. Entonces, el actual ministro de Justicia no impugnó porque estaba de acuerdo. Porque no, era o sea, ¿qué le vas a decir?
¿Le vas a echar la culpa a los dos policías que dijeron, sí, nosotros detuvimos a un terrorista, lo atamos y lo entregamos? ¿Ellos son los responsables de la vida de Eduardo Cruz Sánchez? No, ellos los entregaron a alguien y eso es lo que hay que investigar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió después del operativo? ¿Cuáles fueron las órdenes? ¿Quiénes dieron? ¿Por dónde vinieron? ¿Fueron gallinazos? ¿Quiénes fueron? Eso es lo que hay que investigar y eso es lo que hay que tener presente y no hay que dejarse sorprender también. O sea, hay muchos intereses, la gente quiere hacer una carrera hasta su perfil político en base a mentiras, que soy el defensor de los comandos. ¿Cuándo? ¿Han ido al foro militar y los defendieron? Pregúntele al ex ministro de Defensa, Ander Flores Arau, si él se apersonó en el foro militar a defender a los comandos. No lo hizo. Bueno, no tiene nada que ver con los comandos ya a estas alturas. No tiene nada que ver, pero se llena la boca. De sancionar al Estado. Y desinforma. Correcto. Bueno. Y desinforma. Ok, Gloria, mejor esta vez, ¿no? Me dejaste hablar. Bueno, pero dígale a sus amigos de la mula que se porten bien conmigo, pues, porque yo de verdad sí conozco el caso y lo único que se mezclaron ahí los conceptos y eso que yo le planteaba de que entendamos en el contexto en el que estábamos, que realmente era muy difícil. Es importante el contexto. Pelear con el terrorismo. Yo no avalo los jueces sin rostro y estos excesos que se cometieron en la dictadura de Fujimori y Montesinos, pero ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo combatíamos? ¿Qué hacíamos? Es fácil hablar ahora, ¿no? Entonces también le pedía a usted que entendiéramos eso, se mezclaron las cosas y la entrevista no salió bien. Ahora creo que hemos separado las pasiones de los hechos y nos ha ido mejor, ¿no? No, los hechos son uno solo y yo creo que la verdad se tiene que imponer en algún momento. O sea, nosotros no avalamos el MRTA, condenamos el MRTA, condenamos las acciones que hicieron, condenamos a Sendero Luminoso. Hemos sido víctimas muchas veces de sus acciones también, pero eso no indica que no levantemos nuestra voz cuando creamos que se ha violado el derecho a la vida de alguien, el derecho a la integridad de alguien. Hace poco tú has dado una noticia sobre un gran fallo de la Corte Suprema, sí, claro, de Estados Unidos, que es un fallo de derechos. O sea, por supuesto. Aquí todas las personas tienen derechos. Sí. Aquí también las personas, sean delincuentes o no, tienen derecho a la vida. Por supuesto que aunque sí, algunas piensen que no. Todos tenemos. No podemos estar ejecutando a la gente. No podemos estar ejecutando a las personas. Por más que pensamos que merecen la muerte. Sea Momón, sea Martín Rivas, sea quien sea. La justicia tiene que determinar cuál es la condena. Su responsabilidad y cuál es su condena y se tiene que cumplir. Correcto. Si no, pues somos unos bárbaros y vivimos en la anarquía. Mejor, no es así. Gracias, Gloria. Y gracias a ti. Ahora sí. Ha sido Gloria Cano, abogada de APRODE, hablando las verdades sobre el caso. Que no es el caso Chavín de Wanter. Eduardo Cruz Sánchez y otros. Así es. Bueno, en fin, ahí está. Vamos a la pausa y volvemos con los titulares.